De acuerdo. Muy bien. Pues entonces hoy vamos a continuar viendo los temas que hemos estado viendo, siempre relacionado a los modos de direccionamiento. Y al final les voy a comentar cómo va a estar el tema para el proyecto, ¿sí? Entonces, si tienen algún compañero o compañera que haga falta conectarse, pues indíquenles que hoy les voy a dar algunas especificaciones del proyecto, porque sí, hay muchos menos de los que normalmente se conectan. Pero bueno, entonces, solo vamos a iniciar la grabación. Y listo, estamos grabando. Bueno, entonces la semana, bueno, más bien el último día de clase, estuvimos viendo un poco sobre el tema de los modos de direccionamiento de datos, ¿sí? Modos de direccionamiento de datos. El día de hoy vamos a ver siempre modos de direccionamiento, pero ahora ya no de datos, sino que ahora va a ser los modos de direccionamiento de programa, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí modos de direccionamiento de programa, ¿sí? Entonces, solo para refrescar un poquito, según lo que estuvimos viendo el último día de clase, ¿qué es entonces direccionar? ¿A qué nos referimos con direccionamiento? Es la ubicación que se encuentra un dato dentro de una memoria. Exacto, pues básicamente distribuir la memoria según como necesitamos y pues enviar puntualmente a una dirección ya definida para alguna función los datos que necesitamos. Eso en cuestión de datos. Ahora en cuestión de programa, pues obviamente en la dirección específica va a estar el programa. Ahora, ¿qué diferencia importante creen ustedes que hay en el direccionamiento de datos contra el direccionamiento de programa? El de datos puede ser que sea un poco más estático que el programa que el direccionamiento de programas, que por ser programa es más dinámico. Más dinámico, ¿a qué te referís con eso? O sea que va variando, varía en su tamaño. Y Ahora, obviamente como es un ejecutable, me imagino que es eso, ¿verdad? Cómo se ah, ejecuta, ahí es donde está la cosa. No, no, no. ¿no? Realmente este direccionamiento de programa no se refiere a lo que quedaría en la memoria como parte de un programa ejecutable, sino más bien a todas las instrucciones que tenemos dentro del procesador y que vamos a ir ejecutando según necesitemos, ¿sí? Ah, ok. Sí, entonces este tiene un tamaño fijo, ¿sí? Y sí, es un tamaño distinto al segmento de datos, pero, y por lo general incluso es más pequeño que el segmento de datos, ¿sí? Entonces no es esa la diferencia realmente. La diferencia es que, bueno, para empezar, para direccionar los datos, recuerdan que utilizábamos el segmento de datos, el data segment. Eso nos servía como de base, porque siempre lo multiplicábamos por 10 y eso era como que la primera operación que hacíamos para encontrar cualquier otra dirección, ¿sí? Ahora ya no vamos a utilizar el data segment, sino que el code segment, el CS, segmento de código o de programa, ¿sí? Este es el segmento que vamos a utilizar y recuerden que eso solo se refiere al espacio dentro de la memoria asignado exclusivamente para el programa
o el código. Programa o código en este caso va a ser lo mismo, ¿sí? Ese es uno, pero la diferencia principal es la manera en que operamos los direccionamientos y para qué operamos los direccionamientos. En el direccionamiento de datos nosotros podíamos leer o escribir cualquier dato en casi cualquier posición dentro del segmento de datos y utilizando cualquier registro. Pero importante es que podíamos leer o escribir, ¿sí? Y por lo general utilizábamos el comando o la instrucción mov y siempre tenía un registro de origen y un registro de destino, ¿sí? O sea, lo que estaba más a la derecha pasaba a lo de la izquierda. Para programa esto no se utiliza. ¿Por qué? Porque recuérdense que el programa o el código del procesador no lo puedo alterar. Eso quiere decir que este segmento es únicamente de lectura, ¿sí? Entonces acá no vamos a estar utilizando la instrucción mov, ¿sí? Porque el mov implica pues tener la capacidad de leer el dato en un punto de origen y copiarlo en el punto de destino. En cambio, para el programa no puedo hacer eso porque, para empezar, pues no podemos escribir en el segmento de datos, solo leer, ¿sí? Entonces, esa es la principal diferencia. Yo no puedo escribir en él, solo leer. Y la otra es la instrucción que utilizamos, ¿sí? Las instrucciones que utilizamos entonces para direccionar un programa para el direccionamiento de programas más bien, sería la JMP, la instrucción jump y la instrucción call, ¿sí? De salto o de llamada. Y esas son las más utilizadas y en algunos procesadores más modernos, y aún dentro de esos más modernos, se utilizan con menos frecuencia, están las instrucciones goto y instrucción goSub, que estas de hecho las pueden encontrar en el lenguaje BASIC, ¿sí? Pero estas casi no se utilizan. Las que más se utilizan y son nuestros caballitos de batalla para direccionamiento de programas son jump y call, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda por el momento? No, ¿en qué? De acuerdo. Bueno, entonces, al igual que con el direccionamiento de datos, tenemos varios tipos de direccionamiento de programa. La diferencia es que aquí son menos y damos menos vuelta, porque eventualmente lo que nos interesa es encontrar la dirección a la que voy a ir a leer la información. Este es en el caso del programa, ¿sí? Entonces tenemos tres modos de direccionamiento. Está el modo de direccionamiento directo. Está el modo de direccionamiento relativo. Y el modo de direccionamiento indirecto. ¿Sí? Son los tres modos que tenemos para este caso. Directo, relativo e indirecto. ¿Sí? Empecemos a ver cómo funciona el direccionamiento directo. Entonces, el modo de direccionamiento directo para programa, pues, como les dije, se utilizan tanto la instrucción jump como la instrucción call. Y básicamente yo puedo escribir un comando o una instrucción de esta manera para poder direccionar. Voy a tener un JMP y esto, por ejemplo, un 10.000H y corchete. Y voy a tener esto. ¿Qué es lo que, bueno, qué habíamos dicho que significa el corchete o que me indica algo que esté encerrado dentro de corchetes? Hexadecimal. Sí es un número hexadecimal, pero aparte el que esté adentro de corchetes significa algo. El origen. Direcciones. Exacto.
que lo que contiene los corchetes es una dirección. Entonces acá yo le estoy diciendo específicamente al procesador, mire, vaya a la dirección 1000 o 10.000, perdón, en hexa, y ahí está la instrucción que va a ejecutar. Y eso es todo. ¿Sí? Y un detalle importante que se me había olvidado mencionarles es, para direccionar programa utilizamos el segmento de código, el code segment, que recuérdense que dentro de la memoria yo tengo el segmento de código, que es el espacio asignado para eso, pero lo puedo llegar a ver todo el segmento como un solo registro. Esto principalmente cuando voy a trasladar de memoria a memoria segmentos completos, ¿sí? Puedo verlo así, pero en sí lo que me dice es el espacio en donde está el código, y voy a utilizar también el registro de propósito específico IP. ¿Quién recuerda cuál es el registro IP? ¿O para qué me sirve? Es un apuntador de instrucciones. Exacto, es el apuntador de instrucciones. ¿Y para qué me servía eso? ¿Nadie? Pues el apuntador de instrucciones lo que me indicaba es la siguiente instrucción a ejecutarse en un programa, ¿sí? Recuérdense que los programas normalmente en los procesadores se ejecutan de manera secuencial. Entonces va una instrucción, luego la otra, luego la otra, luego la otra y así sucesivamente. Entonces, quien les va indicando a dónde tienen que ir a buscar lo que viene, lo que sigue, si ustedes están en esta instrucción, el registro IP tiene la dirección de dónde está la siguiente, ¿sí? Así es como funciona. Pero bueno, entonces regresando al tema del direccionamiento directo, pues aquí directamente ponemos la instrucción, ¿sí? Así de simple. ¿Alguna duda por el momento? Bueno, ahora pasamos al direccionamiento relativo. ¿Y relativo a qué? Vamos a ver ahorita. Entonces, supónganse que ustedes tienen esto, un jump, y entre corchetes simplemente colocan un 2. Si se dan cuenta, este 2 no está en hexadecimal porque no le estoy especificando la H al final, ¿sí? Entonces es un jump 2. ¿Qué haría esto? Lo que hace esta instrucción es lo siguiente. Ustedes tienen su memoria con su segmento de código, ¿sí? Y está por ahí el registro IP, ¿sí? Entonces lo que va a hacer esto es tomar la posición que le diga el registro IP, digamos que el IP dice 10.000, y le va a sumar 2. Entonces voy a ir a buscar la dirección 10.000. Uy, me pasé un 0. 10.002. Entonces por ahí va a existir una posición que sea 10.002. Y aquí es donde va a ir a leer el siguiente paso. Y si lo vemos ya en el orden de las líneas, prácticamente lo que va a hacer es esto. Ustedes tienen aquí varios comandos o varias instrucciones o direcciones, ¿sí? Y por ejemplo, aquí está el 10.000, 10.001, 10.002, 10.003. Ah, bueno, perdón, aquí me equivoqué yo. Ah, no, sí estamos bien, sí estamos bien. ¿Sí? Entonces, si el registro IP me estaba apuntando a esta, que es la 10.000,
Con ese más 2 le estamos diciendo salte 2 con respecto a lo que dice IP, ¿sí? Salte 2 contra lo que dice IP. Entonces va a saltar 2 posiciones, ¿sí? Y por eso es que la que realmente va a ir a buscar es esa operación, en lo que dé el IP más 2. ¿Estamos? Por eso es relativo, porque es como lo que vimos antes con los datos. Como referencia está lo que me diga IP, y a lo que me diga IP le voy a sumar 2, 3, 4, dependiendo de lo que yo necesite según mi programa. Entonces, ¿alguna duda con el relativo? No, todo claro, Inge. Si se dan cuenta, pues no es gran cosa. Y por último está el direccionamiento indirecto. Entonces, en este caso, muy similar a con los datos, si yo tengo mi instrucción jump y un registro. Y aquí, de hecho, puedo utilizar los registros de propósito general para almacenar direcciones del programa también. Por eso son de propósito general. Entonces, ¿qué va a pasar con este? Este va a venir, bueno, tenemos nuestra memoria, está el registro AX, que contiene una dirección, y entonces va a venir el procesador y dice, jump AX, le va a ir a preguntar al registro X, mira, qué instrucción debo ir a leer o qué espacio de memoria contiene la instrucción más bien. 10.000, entonces va a ir al segmento de datos en el 10.000 y a leer lo que esté ahí almacenado. ¿Sí? Entonces por eso es indirecto. ¿Sí? Y otra variante es que también puedo tener esto. Tengo algo etiquetado como tabla. Eso es básicamente un pequeño espacio de memoria que yo le asigné el nombre tabla. ¿Sí? Entonces, prácticamente con esto yo le estoy diciendo que vaya a buscar únicamente dentro de este espacio, pero ¿cuál de todas las casillas del espacio que se llama tabla? Ese dato me lo va a dar el registro BX. BX me va a decir exactamente qué casilla es la que elijo. ¿Sí? Inge, disculpe, ¿será que puede regresar a la presentación anterior? Disculpe, solo para tomarle una captura. Sí, sí, ahí está. Gracias. No hay problema. Inge, Sí, adelante. disculpe, ¿será que podría explicar nuevamente ese? Es que me perdí en esa parte y solo vi el siguiente, pero no vi ese. Bueno, este es el más sencillo, donde tenés jump AX. Entonces, prácticamente lo que hace el procesador es ir al registro X, ver qué dirección está guardada ahí, y entonces esa es la que busca en la memoria para leer la instrucción. Ah, ok, ok. Gracias. Bueno, entonces acá, como les digo, pues dentro del grupito tabla, un grupito, un pequeño segmento de memoria que se va a llamar tabla, porque así le quise poner, va a ir a buscar la información, pero ¿a qué casilla? A la que le diga el registro BX. ¿Sí? Entonces eso sería el direccionamiento indirecto. Entonces, ¿alguna duda? ¿No? Y si se dan cuenta, pues de momento hemos visto ya el segmento de datos y cómo se direcciona, el segmento de código y cómo se direcciona, y el último que nos queda dentro de los tres grupos de segmentos son
es más bien el segmento de pila. El stack segment, o SS, que sería el segmento de pila, ¿sí? Este funciona de esta forma. Ustedes van metiendo datos y no tienen un orden particular, ¿sí? Simplemente la primera casilla disponible es donde cae, después le cae encima el siguiente dato, de ahí el siguiente dato encima, de ahí el siguiente dato encima. Y si yo vengo y ahora ya no estoy escribiendo, sino que leyendo, va a ir sacando la información en orden inverso, o sea, primero saldría el naranja, después saldría el azul, después el rosado, de último el verde, ¿sí? Entonces, a esto yo me había equivocado cuando les hablé sobre el segmento de pila, y a esto se le conoce como LIFO. Yo les había dicho FIFO, pero es LIFO, LIFO, y es last in, first out. O sea, el último en entrar es el primero en salir, ¿sí? El último dato que metan a la pila va a ser el primer dato que sale de la pila, ¿sí? Ese es el funcionamiento de la pila. Ahora, ¿con qué instrucciones se usa eso? Es con estas dos. Están las instrucciones push, bueno, con mayúsculas, push y pop, ¿sí? Push va a servir para guardar información en la pila y pop es para leer información de la pila o sacar información de la pila si lo quieren ver así. ¿Sí? Y en este pues no deben de especificar como que un destino como tal, porque ya se sabe que esto es únicamente para la pila. Entonces o leen o escriben de la pila. Y como la lógica de funcionamiento es que lo último que entró es lo primero que sale, tampoco deben de especificar en qué posición adentro de la pila, ¿sí? Porque ya se sabe que lo último que entró es lo que van a leer si utilizan pop, ¿sí? Entonces, ejemplos de esto, podríamos tener un push a X. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Lo que contenga a X va para la pila. Entonces, si pónganse que aquí hay un 3F, lo último, y esto entra, 3F. Eso sería el push a X. Otro ejemplo, el pop BX. ¿Qué va a hacer este? Va a estar el registro BX. Digamos que esa es siempre nuestra pila. Entonces, como lo último en entrar fue AX, el 3F, eso va a leerlo acá, 3F, pop, con el pop. ¿Sí? Y así pueden hacer lo mismo con cualquier registro o con números específicos. O sea, si ustedes quieren almacenar un dato directamente, pueden poner push y el número en hexadecimal, 1, 2, 3, 4H. Entonces lo que va a hacer es de una vez a la pila, se va a guardar aquí encima 1, 2, 3, 4H. Y esto, si ustedes a la siguiente instrucción ponen pop, ese número es el que van a jalar a donde ustedes quieran, ¿sí? Lo interesante es que incluso pueden copiar segmentos completos, dependiendo de la capacidad, obviamente, eso lo deberían de saber previamente. Pueden hacer un push de ese. Entonces lo que va a hacer es que todo el data segment, supónganse que están haciendo como que una migración de memoria, si lo quieren ver así. Entonces todo el segmento de datos lo pueden almacenar temporalmente en la pila, ¿sí? Y luego podrían sacar de la pila eso y colocarlo en el nuevo segmento de memoria, ¿sí? Como un pop. Y algo que sí no es permitido es esto, pop. CS. Esto no se puede. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué pop CS no lo podría ejecutar? ¿Alguien? ¿Nadie?
Bueno, Es claro, porque CS se refiere al código del procesador, si no estoy mal. exacto. Porque CS es el segmento de código. Y si yo estoy haciendo pop, quiere decir que voy a ir a leer el último dato que esté en la pila y lo voy a querer grabar en CS. Pero no se puede porque ya saben que el segmento de código no se puede escribir. Entonces, eso sí sería una condición no válida. Estamos. Pero bueno, ¿alguna duda con el segmento de pila? ¿No? Bueno, entonces con esto nos olvidamos ahorita un poquito de este tema de los registros y modos de direccionamiento específicamente, y solo para que no se les olvide, recuerden que estos modos de direccionamiento, estos segmentos y los registros que vimos son únicamente para Intel, procesadores Intel. Cualquier otra marca, ya sea AMD, Apple, Samsung, Qualcomm, Zilog, Motorola, cualquier marca de procesador, puede que tengan algunos similares o puede que tengan registros muy diferentes. Al final la idea básica es la misma, pero pueden variar, ¿sí? Acuérdense que entonces esto aplica 100% para Intel y la idea nada más para el resto. Obviamente cada quien tendrá sus propios segmentos, cada quien tendrá sus propios registros y posiblemente hasta algún modo de direccionamiento en especial. ¿Sí? Solo para que siempre lo mantengan en cuenta que todo depende de quién lo diseñó. ¿Sí? Bueno, entonces ahora saliéndonos un poquito de los registros y del tema, del cómo se mueve todo, vamos a ver un poco. Entonces, ¿cómo entonces es que realmente ejecuta el procesador una instrucción? ¿Sí? ¿Cómo es que se ejecuta una instrucción al final? Ya vimos pues un poquito de los elementos internos, ya tenemos una idea de más o menos qué movimientos se pueden hacer, pero ahora vamos a entender un poquito ya el proceso para ejecutar una instrucción. ¿Sí? Entonces, al final, una instrucción de cualquier procesador no es más que una serie de pasos. ¿Sí? Entonces, en la época, en los inicios de los procesadores, von Neumann hizo unos experimentos y encontró una máquina de estados elemental, o sea, no encontró, más bien diseño. Y básicamente lo que era una especie de procesador, sí, y gracias. Ahí sí que también si se dan cuenta por el nombre de la persona, pues es la primera arquitectura de procesadores que tenemos. Entonces, existir ciertas etapas o pasos mínimos para ejecutar una instrucción. Solo adelante, ¿quién levantó? ¿Marlon? Sí, sí. No, perdón, Inge, es que presioné la tecla. Ah, bueno, no hay problema. No hay problema. Entonces les decía, entonces él definió que deben de existir siempre cierta cantidad de etapas mínimas en la ejecución de una instrucción y lo ideal es pues optimizar eso y tener el conocimiento de eso, ¿sí? Entonces, según lo que él dejó de base, obviamente eso ha evolucionado y cada fabricante pues tiene sus procesos, pero como base él dejó que por lo menos deben de existir 5 etapas mínimas en la ejecución de una instrucción. 5 etapas mínimas en la ejecución de la instrucción y cada etapa debería idealmente ejecutarse por pulso de reloj. Un pulso de reloj debería ser una etapa ejecutada, ¿sí? Entonces, ¿y por qué pulsos de reloj? Recuérdense que los procesadores utilizan relojes. ¿Y qué son los relojes? Pues es un simple tren de pulsos que hace que el procesador pues, pueda ir ejecutando de manera secuencial las instrucciones, ¿sí? Por eso es que si ustedes ven dentro de las especificaciones al momento de comprar un procesador, se menciona la velocidad del reloj, ¿sí?
Por ahí pueden encontrar que hay de 3 GHz. Por ahí pueden encontrar que hay de 2.5 GHz. O de cualquier valor de los actuales 2.6 GHz. Y así sucesivamente. Entonces, esto se refiere a la cantidad de pulsos por segundo que puede recibir el procesador. Solo denme un momento, por favor.
Disculpen la interrupción. Bueno, entonces les decía, básicamente la idea es que se ejecute una etapa o un paso de cada instrucción por ciclo del reloj. Y como les dije, uno de los datos importantes al momento de comprar un procesador es la velocidad de los relojes, que básicamente nos dice cuántos ciclos hace por segundo. ¿Sí? Bueno, entonces la idea sería la siguiente. Von Neumann decía que tenemos 5 etapas básicas. Entonces, un ciclo de reloj completo debe de incluir la parte baja y la parte alta, ¿sí? Entonces, esto sería un ciclo, 2, 3, 4 y 5 ciclos, ¿sí? Y según von Neumann tenemos 5 etapas básicas. La primera es la búsqueda de las instrucciones. ¿Sí? Eso sería la primera etapa. Luego tendríamos la decodificación de las instrucciones. Luego tendríamos la búsqueda de operandos. Luego tendríamos ya la ejecución. Y por último, un resultado. ¿Sí? Esas serían las 5 etapas mínimas que debería de tener una instrucción. Eso quiere decir que tendríamos 5 ciclos de reloj por instrucción. ¿Sí? 5 ciclos de reloj por instrucción. Ahora viendo a detalle qué es cada una. ¿A qué nos referimos con la búsqueda de instrucciones? ¿Quién me podría decir? ¿Qué sucede en esa etapa? Eh, Tal vez el procesador manda a pedir o a, como su nombre dice, buscar las instrucciones dentro de la memoria. Buscar las instrucciones dentro de la memoria. Exacto. Así es. Es justo ese proceso donde, recuérdense que tenemos el apuntador de instrucciones, ¿sí? Entonces el apuntador de instrucciones nos dice en dónde está almacenada la siguiente instrucción. Entonces ya cuando toca ejecutar la instrucción que viene, debo de ir a buscarla a donde me diga el apuntador de instrucciones o a donde me diga el proceso del direccionamiento del programa, ¿sí? Todo depende del direccionamiento, pero esa etapa es solo de ir a buscarla, ¿sí? De ir a ver, bueno, en este espacio de la memoria está lo que voy a hacer. Ahora vendría la etapa de decodificación de la instrucción. ¿Quién me puede decir a qué nos referiríamos con esa etapa? ¿O qué podría pasar ahí? Como la lectura de las instrucciones que estaban en esos espacios de memoria que ya se buscaron, se me ocurre, o no sé si será eso. Repetime. La... El- si la lectura o pues la traducción de lo que fuimos a traer a los espacios de memoria que se hizo en el primer paso. Sí, básicamente es eso. Entender qué es lo que debo de hacer, ¿sí? Prácticamente, mírenlo así, ahí sigue hablándolo en términos más simples. Si ustedes van a hacer una receta de cocina, la primera etapa es ir a agarrar la receta, ¿sí?
La segunda etapa es leerla y ver qué necesito. Entonces ahí estoy decodificando, ¿sí? Entonces ya en la tercera, que es la de buscar los operandos, es ir a buscar los datos que voy a operar, o sea, los materiales, si estuvieran cocinando, los ingredientes que van a usar para preparar algo. En una operación, por ejemplo, si fuera una suma, pues acá yo estaría entendiendo qué es la suma. Y entonces en la búsqueda de operandos, obviamente, para sumar yo necesito un par de operandos, ¿sí? Entonces, en ese proceso de búsqueda es donde yo voy a ir a jalar el operando número 1 y el operando 2, ¿sí? Luego vendría el paso de la ejecución en donde ya hago la operación, que si fuera esta operación 1 más 2, voy a tener un 3 como respuesta. Y por último, en la parte de resultado es simplemente agarrar este 3 y almacenarlo en algún registro para su uso posterior. Vamos. Así es como en esencia se ejecuta una instrucción. ¿Tienen alguna duda? ¿Sí? ¿No? ¿Detalles? No, Inge, ninguna. Muy bien. Entonces, estos son las 5 etapas que decía von Neumann. Obviamente, conforme ha pasado el tiempo, bueno, conforme fue pasando el tiempo, más bien se dieron cuenta que entonces, mientras más complejas las instrucciones, posiblemente se necesitarían más etapas. Y también poco a poco también se fueron haciendo más complejos los programas. Entonces, si yo tengo un programa con 5 instrucciones y yo tengo 5 etapas por instrucción, quiere decir que voy a necesitar 25 ciclos de reloj para ese pequeño programa. Y entonces así poco a poco se fueron dando cuenta de qué cantidad de recursos se necesitan. Y también de ahí es que viene que poco a poco los relojes fueron incrementando sus velocidades hasta lo que tenemos ahora. En los procesadores actuales tenemos más o menos 3 GHz, pero la diferencia es que ahora tenemos 3 GHz, pero varios núcleos, ¿sí? Entonces, eso sí pasaba. Pero en un inicio, cuando no existía nada de dual core, ni multicores, ni nada por el estilo, solo era un core, pues todo tenía que pasar y todo tenía que hacerse en una sola línea, ¿sí? O sea, yo necesitaba más y más y más cosas y pues ahí es donde se empezó a ver un poco las limitantes de hacer este proceso de esta manera. Y otra de las limitantes más grandes o más bien de detalles que se desperdiciaban era que prácticamente, como yo solo tengo un ALU, o al menos en esa época, todos los recursos del procesador estaban orientados a ir ejecutando etapa por etapa. Ni siquiera por decir instrucción por instrucción, no, etapa por etapa. Esto es porque solo tengo un ALU, solo ese puede operar, ¿sí? Y mientras el ALU está operando, todos los demás elementos y recursos adentro del procesador estaban literalmente esperando a que saliera alguna respuesta de él, ¿sí? Entonces se fue dando cuenta la gente que diseñaba los procesadores de estas limitantes y fueron optimizando los procesos de ejecución. Pero la base es esta. Y la próxima semana, ya esto no lo vamos a ver hoy, vamos a ver que la evolución de esto fue la creación de pipelines, con lo que se logró agregar el ILP, que es Instruction Level Parallelism. Ya vamos a ver qué es esto la próxima semana. Entonces, no sé, ¿tienen alguna duda o comentario antes de terminar esta parte? Bueno, muy bien, entonces asumo que no. Inge, disculpe, ya pasó lista. ¿No?
De hecho, no pasó lista. Oh, bueno, gracias. Es que una de las ventajas que tiene Teams es que al terminar yo acá la reunión, me genera un reporte de quiénes estuvieron y cuánto tiempo estuvieron conectados. Entonces, esa es la asistencia que yo estoy tomando. Pero bueno, ahora sí. Entonces ya terminando el contenido que tenemos para hoy, vamos a ver el tema del proyecto, ¿sí? Para ya a partir de hoy en adelante, parte de lo que tienen que trabajar es su proyecto. El proyecto es importante que le dediquen el tiempo necesario y tampoco les voy a pedir algo súper complicado, pero sí hay varios detalles importantes que deben considerar. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer un proyecto que cumpla con 3 etapas. Y estas son las etapas. Primero que tenga captura y almacenamiento de datos. Luego que procese esos datos. Obviamente los datos previamente capturados y almacenados. Y que con esto puedan ustedes tomar una decisión. ¿Sí? Esas son las 3 etapas. Que tenga una parte donde se capturen y almacenen datos para luego procesarlos y con eso tomar decisiones. Entonces la idea es que los sistemas que vayan a diseñar ahorita pues tengan cierta inteligencia porque dependiendo de los datos que capture y cómo los llegue a procesar, ustedes pueden decidir, por ejemplo, si un carro cruza a la derecha o a la izquierda, o si sigue hacia adelante o hacia atrás. ¿Por qué? Porque capturó información, la analizó, la procesó y basado en eso tomó su decisión. ¿Sí? Entonces la idea es que lo que diseñen pueda hacer eso, tener en cierto modo cierta inteligencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden hacer como ejemplo de proyectos utilizando estos parámetros? Los más comunes que no quiero ver y por eso se los doy como ejemplo son los siguientes. Pueden diseñar cualquier tipo de robot, por ejemplo, de esos robots aspiradora que existen. No, si alguna vez han visto cómo funcionan, los robotíos estos normalmente tienen varios sensores de proximidad y de presión por si se chocan con algo o si detectan algo cerca, ¿sí? Y lo que hacen es ir basados en esos 2 sensores, irse moviendo y cuando tocan algo, pues graban que algo hay ahí y luego siguen su camino y así. La cosa es que eventualmente después de tanto chocarse y detectar objetos, crean un mapa, ¿sí? Obviamente estos robotíos pues tienen una estación central que les ayuda a orientar el mapa, ¿sí? Y ya con eso pues van aspirando en los puntos donde se sabe que no hay obstáculos o donde el usuario les dice que no se aspire. Entonces aquí tengo los 3 procesos, porque con estos sensores yo estoy alimentando datos. Por medio del mapa pues se están almacenando esos datos y se están procesando. Y finalmente, pues el robot tiene la capacidad de tomar la decisión cuando encuentra un obstáculo, de continuar en línea recta, de retroceder, de girar a la derecha, girar a la izquierda, o hacer lo que uno le programa. Entonces, robots como estos, la verdad hay demasiados, ya los venden, cualquiera lo puede comprar y están muy bien hechos. Entonces, no quisiera ver que diseñan algo así. Por eso se los doy como ejemplo desde ya. Esto incluye robots seguidores de líneas. Esos de los proyectos más comunes que pueden encontrar en YouTube o en Internet. Un robot seguidor de línea. El funcionamiento es muy similar. Básicamente lo que hacen es, por medio de un sensor, por lo general infrarrojo, intentar detectar una línea. Y si hay línea, pues camina. Si no hay línea, no camina.
por eso son seguidores de línea y básicamente van siguiendo una trayectoria que cual uno le puede pintar. Entonces, el principio es el mismo. Detecta la línea, mira que sí está, entonces sigue. Si no hay, busca alguna línea. Una vez la encuentra, toma esa dirección. ¿Sí? Ese sería un ejemplo de este tipo. Y otro proyecto que es demasiado común son los invernaderos. Invernaderos, sistemas de riego, perdón, inteligentes. Ustedes saben que un invernadero pues no es más que un espacio que ustedes adaptan para producir algún tipo en especial de planta, ¿sí? Y la idea es que sea un espacio cerrado para poder controlar las condiciones en que crece la planta y que así sean las óptimas. ¿Y qué condiciones se controlan? Temperatura, humedad, eh, luz, eh, incluso oxigenación del aire, eh, contaminantes y cualquier detalle, ¿sí? Entonces todo es manipulable porque es cerrado. ¿Sí? Entonces igual esto tiene una secuencia, una forma de capturar datos. En este caso, ¿cuál creen ustedes que sería? ¿Quién me puede decir? Si no estoy mal en esos, capturan lo que es la temperatura, la humedad del aire dentro del invernadero. Los almacenan siempre en variables y dependiendo el cambio de uno o de otro, toman la decisión de si regarlo, encender la calefacción o algo así. Exacto. Gracias. Así como dijo su compañero, entonces la captura de datos se hace por medio de sensores. Sensores de temperatura, sensores de humedad de la tierra, sensores de humedad del aire, sensores de luz, ¿sí? Y todo eso alimenta pues nuestro procesador y ya que tienen la información, van decidiendo dependiendo del tipo de planta. Esta planta necesita más humedad y hay muy poca humedad, pues agregan agua. Hay demasiada humedad, se activa un ventilador y que seque un poco. Hay demasiado frío, se activa una luz térmica o alguna resistencia que genere calor. Hay demasiada luz, se apaga la luz. Hay muy poca luz, se enciende la luz. Entonces se va tomando una serie de decisiones para mantener las condiciones adentro del invernadero y con eso hacer que la planta pues, crezca de una mejor manera. ¿Sí? Entonces ese es otro ejemplo de cómo pueden hacer un sistema que justo cumpla esas tres etapas que les digo. Entonces la idea es que ustedes puedan diseñar algo y si ustedes tienen la libertad de elegir, idealmente que no sea esto que les dije porque son demasiado comunes. Eso hay cualquier cantidad. Desde que yo empecé a dar este curso, todo el mundo elige hacer o invernaderos o robots seguidores. ¿Sí? Todos. Entonces, hay demasiados. Entonces, busquen algo más. La idea es que sean creativos también. No tiene que ser algo súper complicado. Tampoco tiene que ser algo demasiado simple. Lo importante es que sí se cumpla ese tema de ver cómo se capturan los datos, cómo se procesa la información para tomar una decisión. Eso es lo que yo más que todo quiero ver. ¿Tienen alguna duda? Ingeniero, ¿y estos proyectos se van a hacer en grupo o individualmente? Van a ser en grupo. Ahorita les digo cómo va a estar eso. Pero ahorita dudas con respecto a esto, de lo que espero yo ver de las etapas y demás. Ingeniero, todo esto va a ser simulado, ¿verdad? Y ahorita vamos a llegar a eso. Ok. Pero ¿alguna duda de las etapas? No, de momento. No, un momento. ¿Vamos bien? Bueno, entonces recuérdense, como mínimo, eso tres. Cualquier cosa extra está bien, cualquier cosa menos son menos puntos. ¿Sí? Para que lo tomen en cuenta. Ahora, eso es con respecto a qué quiero. Ahora, ¿cómo va a ser la presentación? Bueno, si quieren, veamos primero el tema de los grupos. Como son demasiados en la sección, si no se han dado cuenta, son 40 los que están inscritos en la sección. Hoy solo hay 30 conectados, porque me estoy incluyendo yo.
hacen falta 10, me imagino que por los parciales. Entonces, son 40 en la sección, son demasiados. Entonces, para no tener tampoco tanto proyecto y tampoco cargarlos a ustedes, pueden realizar el proyecto en grupos de 4 máximo, ¿sí? Grupos de 4 integrantes máximo, ¿sí? Puede ser de menos si ustedes así lo quieren porque ya tienen su pequeño grupo de trabajo con quien saben que pueden avanzar. Está bien, no hay problema. Pero el máximo sí es 4. No hay mínimo, pero máximo es 4. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y ustedes hacen los grupos por afinidad. ¿Sí? Ustedes hacen los grupos por afinidad, como ahí sí que ustedes se conocen. Ustedes sabrán con quién trabajan mejor, con quién no trabajan y demás. Ustedes ármenlos. Si tienen un grupo de WhatsApp, pues pónganse de acuerdo por ahí para si alguien no conoce a nadie, pues háblense ahí y arman sus grupos. Y próxima semana espero que ya los tengan armados y me digan quiénes son los integrantes. Ya les voy a decir cómo me lo van a indicar. Solo alguna duda con esta parte de cuántos detalles, ¿no? Bueno, eso con respecto a los grupos y ahora la presentación del proyecto. La presentación del proyecto la van a realizar en video, ¿sí? Entonces, ustedes pueden elegir si hacen el proyecto físicamente o si utilizan simuladores. Pueden elegir la que ustedes prefieran. Yo les recomiendo utilizar simuladores para que no se expongan comprando materiales ni anden gastando. Pero si se les hace más fácil, háganlo físico, no hay ningún problema. Para simular pueden utilizar cualquier software de simulación de procesadores. Lo importante es que utilicen PICs, un PIC, ya sea un PIC genérico, Picaxe o Arduino, ¿sí? Esas son las tres opciones que tienen de PIC. El genérico obviamente lo van a programar en Assembler. En Picaxe pues en Basic. Y el Arduino no me recuerdo el lenguaje, pero el lenguaje que usa Arduino, ¿sí? Y eventualmente si ustedes han visto los chips, pues Picaxe y Arduino utilizan PICs genéricos. Lo que pasa es que traen un programa precargado que sirve de traductor. El caso de Picaxe pues les traduce Basic en Assembler, ¿sí? Y Arduino, pues el lenguaje que utiliza lo traduce a Assembler. Por eso es que es un poquito más sencillo. Yo les recomiendo utilizar Arduino porque hay más módulos disponibles, pero pueden usar el que ustedes prefieran. Eso en cuestión del dispositivo para programar. Luego pueden usar cualquier cantidad de módulos externos. No pueden utilizar computadoras para hacer procesamiento, solo pueden, o sea, dentro de la simulación obviamente están usando una computadora, pero ya sacando el tema de simulación, el dispositivo que tiene que tomar las decisiones es el procesador, no una computadora externa, ¿sí? Y la otra es que les iba a mencionar acá. Uy, uy, ya borré cassette. No pueden usar computadoras para tomar la decisión. Ah, y el software, si es que usan software, si van a simular, que pueden utilizar es Proteus. Yo les recomiendo utilizar Proteus porque es bastante amigable para simulaciones y tiene muchas opciones, pero pueden usar, si saben de otro software o ya han utilizado algún extra, ese con el que se les haga más fácil. No están amarrados a uno en específico. Yo solo les recomiendo pues, que usen Proteus y Arduino si van a simularlo. Y si van a hacerlo físico, pues obviamente que lo hagan con su dispositivo a elección. ¿Estamos? Entonces, la presentación como tal, si es físico, obviamente, pues un video de ustedes mostrando el funcionamiento de lo que hayan diseñado. Y si es simulado, van a tener que grabar ahí sí que una captura de pantalla. O sea, hay programas para guardar los videos de sus pantallas. Entonces,
la idea es que ustedes vayan explicando ahí cómo funciona el proyecto. Detalles importantes es que no todos los dispositivos o sensores existen en los simuladores. Entonces, si ustedes tienen un sensor muy específico, qué sé yo, un sensor que les mide la contaminación del aire, por ejemplo, pero no existe en el simulador, ustedes pueden colocar algo en sustitución del sensor que les ayude a simular los datos que entrarían al sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pueden colocar aquí un potenciómetro que va variando y les va generando un rango de voltajes, qué sé yo, del 0 al 5 conforme ustedes varían una barrita. Entonces, eso puede ser la simulación de, si está en 0 no hay contaminación, si está en 3 está medio, si está en 5 está muy contaminado, por ejemplo. Pero ustedes tienen que especificar y explicar que en el simulador no existe el sensor tal, pero en su representación tenemos este slider con el que vamos a variar los datos, ¿sí? Eso en cuestión de entrada. Y en dispositivos de salida pueden utilizar motores, bloqueadores, llaves, luces, ¿qué otro? Sonido, lo que sea. Si hay algo que no exista como dispositivo de salida, lo pueden sustituir por un LED indicador. ¿Sí? Entonces la idea es que no está el motor que ustedes querían poner. Entonces el motor tiene que funcionar por 10 segundos. Entonces ponen un LED, lo identifican como motor 1 y entonces cuando tenga que estar encendido el motor, pues que enciende el LED. Pero lo importante es que ustedes etiqueten bien qué representa ese LED y lo expliquen en el video. ¿Estamos? ¿Tienen alguna duda? ¿No? La primera fase va a tener una fecha de entrega, Inge. Sí. De hecho, está. Empecemos a las fases. Sí, la idea es que nos vayamos precisamente haciendo fases. Entonces, que primero puedan hacer la captura y almacenamiento de datos. O sea, que puedan identificar, bueno, yo voy a hacer mi invernadero, ¿qué tipo de sensores necesito? Necesito termómetros, sensores de humedad, sensores de luz, sensores de humedad en el aire, y voy a agregar como extra un sensor de contaminación, por ejemplo. Entonces ya tienen qué dispositivos van a usar para capturar, qué datos van a capturar, temperatura, humedad, contaminación, y dónde lo voy a almacenar. Bueno, voy a utilizar una pequeña unidad de memoria acá, o no es necesario almacenar, pero tienen que justificar por qué no se almacenarían datos. La idea de almacenamiento de datos es que puedan tener en algún punto un poquito de datos históricos que ayuden a la toma de decisiones, ¿sí? Pero si su proyecto no lo necesita, no es obligatoria esa parte. Lo importante es que identifiquen la captura y luego ajusten los sensores y ajusten la lectura de los datos para que tengan una buena captura de datos, porque eso es muy importante en este tipo de diseño, ¿sí? Si ustedes tienen buenos datos, pueden tener buenos resultados, ¿sí? Entonces, eso sería la primera fase. Yo les voy a decir la próxima semana cómo van a estar estructuradas en cuestiones de tiempo. La segunda fase sería ya incluir el procesamiento, que es casi bueno, básicamente el procesamiento y la toma de decisión van amarrados, ¿sí? Porque ya es agarrar todos los datos que tengan y hacer algoritmos. Si la temperatura sube, hay poca luz y hay poca humedad, que se encienda esto. Si la temperatura sube, hay mucha luz y hay mucha humedad, que se encienda esto. Si la temperatura baja,
hay mucha luz y hay mucha humedad y así todos los posibles escenarios y todos los algoritmos que tengan que hacer para la toma de decisión dentro de su proyecto. Y pues la toma de decisión, pues realmente estas dos podríamos unirlas, ¿sí? Estas irían unidas y casi que sería la presentación final. O sea, sí podríamos hacer como que una revisión y de cómo están planteando sus algoritmos previamente ahí a la presentación final. Pero más o menos así sería la secuencia de presentar. Y obviamente el video va a ser para la presentación final, ¿sí? No sé si tienen alguna duda con eso. Inge, una pregunta, ¿cuándo sería la presentación final La o presentación las final fases? sería, las fases, yo les voy a decir, ya la final va a ser para el mismo día de entrega de su examen, del examen final. También solo únicamente el video, documentación, No, nada. sí les voy a pedir documentos, de eso no se preocupen. Sí les voy a Ah, pedir bueno. documentos, ya les voy a dar detalles. Por lo general yo les pido junto con la presentación final un reporte, ya les voy a decir qué lleva, y un manual de usuario. Son dos cosas, pero eso se los voy a explicar más adelantito. Inge, solo una pregunta también. Con lo del reporte, me imagino que tenemos que incluir imágenes de que cómo lo estamos haciendo o algo así, o solo No, para adelantar un poco. Me imagino que re- algunos que ya lo no, quisieran no. adelantar. Sí, mira, realmente para la parte de reporte no me interesa tanto que me pongan fotos de, aquí estamos colocando un chip, sino si hay unos detalles ahí que valida. Entonces, yo los voy a decir bien, bien. ¿Sí? Entonces, ¿alguien más? No, Inge. Bueno, igual poco a poco yo sé que van a surgir dudas y seguro pues por ahí las vamos a ir resolviendo. Entonces, todavía hay tiempo suficiente. Entonces, ahí eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana. Gracias, Inge. Feliz tarde. Ok, feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, Inge. Feliz Feliz tarde. tarde.